Buenos días, presidente. Y atrás, después. Buenos días también, Elizabeth, y buenos días a todos y a todas. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, insistir sobre este tema que está ahora vigente, que tiene que ver con estas acciones del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se pretende censurar a más de 200 personas. Son el primer bloque que está ahora pues señalado por el INE sobre todo. En este caso, presidente, pues se trata de derechos humanos, se trata también de una violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque en el artículo 6º y en el artículo 7º de la Constitución, de la Carta Magna, está establecida la libertad de expresión y también el derecho humano a la información. En ese sentido, pues lo que intentan hacer tanto el INE como el Tribunal Electoral, pues es violar abiertamente la Constitución al indicar que en algunos casos los ciudadanos, algunos de ellos son políticos, otros son periodistas, otros simplemente son activistas y otros son de estos llamados influencers, están pues cometiendo algún, bajo el criterio del propio INE, pues alguna violencia de género, le llaman violencia política de género. Sin embargo, el INE pues omite investigar la verdadera violencia política de género, que es el hecho de que ningún líder de partido político le puede pedir a algún militante que mande fotografías, ¿no? Y menos que mande fotografías desnudas las personas, ¿no? Esa es la verdadera violencia política y no lo que se está señalando. Es muy grave para nuestro país que quede este precedente, sobre todo porque es una violación a derechos humanos lo que están haciendo. Y además olvida el Instituto Nacional Electoral que las personas públicas, sobre todo servidores públicos y políticos, tienen que tener pues esta tolerancia no solo hacia la crítica, sino también hacia la opinión de los ciudadanos. Entonces está tratando de manipular las cosas para dejar este precedente y violentar los derechos humanos de estos 200 ciudadanos y con ello dejar un precedente. Y además llama la atención que solo sea hacia ciudadanos que están apoyando la transformación o que de alguna manera no tienen este mismo discurso que tratan de imponer los medios de comunicación, ¿no? Que es el discurso del antiguo régimen, el régimen de corrupción, el régimen que además les permitía a estos mismos funcionarios tener muchas prebendas. Ya sabemos que en el Instituto Nacional Electoral no se han querido bajar los sueldos, hay más de 122 funcionarios que ganan más que usted en este instituto. Y además tienen otras prebendas con recursos públicos, seguros médicos, de vida, seguro de retiro, en fin, hasta la comida les pagamos diariamente, se les dan 500 pesos para sus alimentos del día a los consejeros electorales, incluido a Lorenzo Córdoba. Y en el caso de Lorenzo Córdoba, pues su historia de abusos ya viene desde antes. En octubre de 2000 incluso cobró esta dote matrimonial que daba el Instituto Federal Electoral en aquel entonces, cuando no era consejero, tenía un cargo menor y él cobró hasta esta dote matrimonial. Entonces están acostumbrados a este régimen de corrupción, régimen de prebendas, de gastos suntuosos, de lujos pagados con el erario porque ven al erario como una mina. Entonces preguntarle, presidente, ¿qué tan grave es para nuestro país que quede este precedente? Y sobre todo si también la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría ya que estar diciendo pues que no se pueden vulnerar los derechos humanos y sobre todo estas garantías que están establecidas en nuestra Carta Magna, que es la Constitución política. Pues mire, lo que sucede, lo hemos hablado aquí, es que estamos en un proceso de cambio, de transición, y esto, como ha sido siempre en la historia, lleva a la confrontación de ideas, a la confrontación política. Hay quienes se oponen a las transformaciones, a los cambios. Por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar
lo que existía. Y se les conoce también como reaccionarios porque son los que pues reaccionan ante cualquier cambio, cualquier modificación al régimen, que por lo general es un régimen autoritario, de injusticias, de privilegios, de corrupción. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Es una transformación pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución. Entonces, esto es lo que lleva pues a estos comportamientos, al que quieran con las amenazas, con el autoritarismo, con el doble discurso, porque es muy hipócrita, ¿no? Dicen, como lo vemos con Riva Palacio, ¿no? Va a haber una campaña de censura, nunca se había visto, ¿no?, tanta represión a los medios, cosas por el estilo, cuando lo cierto es que se goza de libertad y los que vulneran ese derecho, quienes violan el derecho a la manifestación, a la expresión de las ideas en libertad, pues son los que pertenecían al antiguo régimen. Esto que está sucediendo, a lo que hace referencia del Instituto Electoral o del Tribunal Electoral, ¿cuándo se había visto? De que alguien que expresa una opinión en las redes es notificado, es sancionado, aun cuando no haya un juicio de por medio y aun cuando no tengan facultad para hacerlo, aunque estén violando la Constitución. Nunca se había visto eso. Pero es lo que tú planteas, o sea, ¿quiénes son estas personas? Bueno, pues son los que vienen del antiguo régimen. Vean los periódicos, vean la radio, escuchan la radio, vean la televisión. Es otro México, no es el que se está viviendo ahora. ¿Dónde están los cuestionamientos de los famosos de los medios, los que antes pontificaban, que eran los que formaban opinión? Pues ya no existe eso. Entonces de ahí viene toda esta inconformidad, los análisis sobre la realidad que se hacen en Televisa. ¿Quiénes van ahí? ¿Quiénes son los que participan? Pues los intelectuales orgánicos del régimen anterior. ¿A qué van? A atacarnos. Todos. Ya está, se pone de moda
el que si hay 8 analistas, a ver, vamos a buscar a uno, ¿no? Que hable bien para equilibrar. Han llegado a plantearme, ¿no? ¿Y a quién recomiendan? No, yo no recomiendo a Nancy. Para equilibrar, porque lo que queremos es ser objetivo. Puro cuento. Ando buscando. Al tonto que se los crea. Pero es parte de una transformación. Y no es nada más el dinero. Es que ellos se sentían los dueños de México. Entonces les molesta mucho que ahora el protagonista principal sea el pueblo de México, porque no tienen convicciones democráticas, son en realidad partidarios de la oligarquía, del gobierno de las minorías, del gobierno de los ricos, para decirlo con claridad, de acuerdo a la definición aristotélica. La democracia es el gobierno del pueblo, siempre lo hemos dicho. Se compone la palabra de 2 partes, demos, pueblo, kratos es poder. Es el poder del pueblo, gobierno del pueblo. Y estos hablaban de democracia, pues solo como retórica. Era pura demagogia, porque lo que había realmente era una oligarquía. Mandaban los de arriba, los potentados, que lo acaparaban todo. Y para tener poder, incluso para competir entre ellos y poder saquear más que otros, quedarse con una mayor parte del botín, pues fueron creando una estructura, un andamiaje de medios de información. El negocio no está en ser dueño de un medio de comunicación, el negocio está en que con el medio de comunicación se tiene poder para obtener prebendas en el gobierno. Entonces, eso se terminó, porque yo no les estoy pidiendo a ningún dueño de ningún medio de información: oye, ayúdame. No le voy a decir a los directivos de Televisa, Castañeda, Aguilar Camín, que mencionaste ahora, salinista, que no, ¿dónde? Que es, no, el otro, que fue de comunicación con Salinas, Riva Palacio. Tienen un programa, yo iba antes a ese programa y eran todos en contra. Tercer grado, todos en contra, y sigue con lo mismo. Nada más que
afortunadamente ya no los ven o no les creen, porque pues al pueblo lo pueden engañar una vez, 2 veces, pero no pueden engañar todo el tiempo. Y se les ha pasado la mano, ¿no? Se han dedicado a engañar, a vilipendiar a la gente, pensando de que la gente no se da cuenta. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo del INE, pues ya sabemos, era para que los periodistas defensores de la libertad de prensa estuviesen manifestándose en contra de estas atrocidades, pero nadie dice nada, porque todavía tienen mucho control. De todas maneras, yo sostengo que esto es bueno, porque si no, seguirían manipulando con más efectividad, simulando, manejándose con la ambigüedad. Son independientes, son objetivos, pertenecen a la sociedad civil, no tienen partido, son voces libres. Así era antes. ¿De dónde sale el INE? ¿Dónde se da a conocer como el gran analista de los asuntos electorales? Con Carmen Aristegui. Y se suponía que era un opinador objetivo, especialista, experto. Entonces, todo eso es lo que está ahora en cuestión. Y es el periodismo, desde luego hay honrosas excepciones, pero también los políticos. Miren la vergüenza de Calderón. ¿Por qué no pones el tuit? Por eso toco madera, yo termino en 2 años y me jubilo. ¿Qué voy a estar yo utilizando el Face o dando declaraciones o participando? Nada, 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 nada. Mire esto. O sea, nada más por respeto al cargo que se tuvo, haya sido como haya sido, y resulta que no es Acapulco, que es España. Pero esto es menor. Está más vergonzoso
lo que dice Sarkozy. A ver, pon lo que dice Sarkozy de Calderón. Y si lo estoy tratando ahora es porque ojalá y entre en razón, porque eso es lo que caracteriza a los conservadores. La doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía. Se les olvida. El otro día, no sé quién me dijo, de que decía Fox que yo era un viejito, que ya estaba chocheando. Pues sí, ya soy mayor, ya estoy chocheando, como dice Fox. Y entonces él, ¿qué? Está jovencito, ¿qué? Pero no debe de ya de exponerse. Además, una gente que despertó tantas ilusiones, que habló de cambio. Imagínense la decepción. Sí, pero donde dice que mandaba a ver, pon. Le président Calderón ne pouvait pas décider sans son ministre de l'Intérieur. Mira, y comme le ministre de l'Intérieur páralo ahí. On savait Imagínense que sur ce dossier, un expresidente, la vergüenza para los mexicanos. Le président Calderón, el presidente Calderón no podía tomar decisiones. Síguele. Pas décider sans son ministre de l'Intérieur. Sin que regresa su ministro del Interior. ¿Quién? De seguridad. García Luna. Expresidente de Francia, sí. Entonces, pues no es nada más los medios, es una crisis de los políticos del antiguo régimen. Y así muchas otras cosas. Entonces, no está mal que todo esto se esté ventilando para que se conozca esta historia de la aprehensión de la señora Florence y el montaje, ¿sí? No se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Estos temas se ocultaban, como se siguen ocultando muchas cosas que tienen que ver con el antiguo régimen. ¿Han escuchado ustedes? Que conste que
no me gustan las estridencias, pero cuando se trata de un personaje del antiguo régimen, los medios convencionales guardan silencio, no abordan el tema. Bueno, así como este asunto. Debería ser un escándalo el que estén queriendo desde el INE castigar a periodistas o a quienes opinan en las redes sociales. Bueno, ni Face hizo eso o el Twitter lo han hecho. Bueno, lo hicieron con Trump. Pero nadie dice nada. Esto ayuda mucho porque se ocultaban las cosas y no quiero hacerle aquí la publicidad a el documental, pero ojalá y la gente lo viera. Vean ese documental sobre este asunto. ¿Cómo se llama el documental? Florence Cassés. Búsquenlo. El caso Cassés Vallarta. Está se puede ver, pero ahí hay que pagar, ¿no? ¿Y cuánto hay que pagar ahí? ¿Ah? Ah, no. A lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito. Porque sí es interesante que se conozca. No se puede transformar una realidad que no se conoce. Y sobre todo debemos de luchar por la no repetición. Puede ser que los partidos políticos paguen a Netflix para que se difunda, es parte de la concientización a los ciudadanos. Es que entre más información hay, sobre todo de ese tipo, mejor. Porque antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba. Porque no se informaba, o eran muy poquitos los medios de información que hacían reportajes sobre estas cosas. Lo estamos viendo y no es un asunto nada más de México, es del mundo. ¿Ustedes creen que el New York Times, que el Washington Post, que el Wall Street Journal, que el Financial Times se meten al análisis de fondo de los grandes y graves problemas del mundo? Lo que diga mi dedito. Entonces, sí, hay que buscar cambios y hacer valer el derecho a la información.
y no enojarse, no preocuparnos. Es un proceso. Yo también le digo a los adversarios que está muy bien lo que hacen, incluso que la señora esta que dijo que los mexicanos somos flojos, es la señora Laura Zapata, hay que hasta reconocerle su franqueza, porque no es nada más ella, así piensan millones, nada más que ella se atreve a decirlo. Sheridan, ¿sí?, famoso intelectual, letras libres, heredero del grupo formado o que se mantuvo alrededor del gran poeta y escritor Octavio Paz. Ahora, con esa visión de lo que son los mexicanos, de lo que somos los mexicanos, qué bueno, porque es fuera máscaras, ya no a la hipocresía. El otro señor que dijo que iba a quemar en leña verde, el periodista, escritor famosísimo, leído por millones, Martín Moreno, y así muchos que antes pensaban eso y opinaban eso, pero nada más en sus círculos, ¿no? Como mucha gente. Pero ahora, como estamos viviendo un proceso de transformación, nada más porque también se están cambiando cosas, les molesta hasta cómo hablo, y les molesta sobre todo el cuestionamiento a su conservadurismo, el que podamos saber de que son racistas, de que son clasistas, de que son simuladores, que se hacían pasar como gente independiente, progresista, buena onda, y que ahora pues no hay medias tintas, porque así son los procesos de transformación. O sea, ¿cómo somos realmente? ¿Qué somos? Y tener libertad, escuchar a todos, todas las opiniones y definir libremente lo que queremos ser, sin imposiciones ideológicas, sin adoctrinamiento, lo que siempre hemos hablado, nada de que el Estado es un aparato de fuerza y una ideología, no.
¿no? El Estado es el que organiza la sociedad, que debe de expresarse con libertad, sin autoritarismos, y el derecho a la información. Nada más eso, es más importante la información que la orientación y que la concientización. Informar para que cada quien decida. Pero no teníamos garantizado ese derecho, no se garantizaba el derecho a la información. Entonces, pues eso es lo que pienso. También no hay ningún fundamento. ¿Qué les pueden hacer? Solo pues la ofensa, ¿no? Y la molestia por estar siendo señalado, porque sí se afecta la libertad, ¿no?, de las personas. Sí, el amedrentamiento, presidente. Sí, pero tampoco pasa a mayores, porque depende también del Estado. Si no hay represión, si se garantiza la libertad de expresión, porque nosotros somos garantes de eso. Para los que votaron por Calderón, imagínense, si se es humanista, voy a ir más lejos, si se es cristiano, ¿cómo se va a aceptar la tortura? Digo, es muy interesante lo que está pasando. Presidente. Y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña Nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura. Entonces, si logramos entre todos de que no haya tortura en México, es decir, en México no hay tortura, eso es algo histórico, importantísimo, el que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie, bajo ninguna circunstancia. No eso que dijo Loret de Mola de que estaba la gente tan molesta con los secuestros que veía bien que les dieran sus zapes, así dijo, o algo así, sus coscorrones, no, bajo ninguna circunstancia. Presidente,
sobre justo la no repetición de estos crímenes en el caso del crimen de Estado de Ayotzinapa. En este informe que presentó la Comisión de la Verdad y que es tan importante y con tantas revelaciones, destacar el caso de 6 jueces, un tribunal de distrito y una magistrada que se mencionan con nombre y apellido, que han contribuido o que han sido parte de la maquinación de la impunidad. En este caso, bueno, el peor de los casos es el de Samuel Ventura Ramos. Este juez liberó a 77 presuntos responsables de esta desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa y los soltó precisamente por considerar que se había faltado al debido proceso. Esto que ya usted ha expuesto aquí en la conferencia matutina. Ello justo por el tema de la tortura. No le avisó al Ministerio Público de que ya iba a dejar en libertad a estas 77 personas que estaba probado que habían participado y que formaban parte en algunos casos del grupo delictivo Guerreros Unidos y en otros casos tenían funciones importantes como manejar el C4 allá en Iguala. Entonces, una magistrada, por ejemplo, también ordenó destruir los videos que se habían capturado de todas las zonas en Iguala donde pudieron haber sido pues ya desaparecidos los estudiantes, por ejemplo, ¿no? En total 6 jueces, una magistrada y un tribunal de distrito. Preguntarle, presidente, pues justo sobre esta maquinación en la que también participa el Poder Judicial, no se ha puesto mucho el ojo público sobre este otro poder que genera impunidad. Entonces, si habrá un llamado para el Consejo de la Judicatura Federal en específico para que en este momento tan importante para conocer la verdad y sobre todo para que el caso no quede impune, no se repita en gobiernos futuros, si habría un llamado también para la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que los jueces ahora sí pues funjan con esta importante misión que tienen, que es hacer justicia, velar por las víctimas y sobre todo que este caso no quede impune. ¿Se haría un llamado al respecto? Sí, ya lo hicimos. Incluso hoy se iba a presentar toda nuestra fundamentación, los argumentos, el por qué estamos en contra de esa decisión que quiere tomar la Corte. Vamos a poner ejemplos. Vamos a buscar la forma de hacerlo, porque lo he estado pensando, porque son muchos casos muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces, porque los estaríamos no, yo diría que humillando. Es fuerte. A lo mejor vamos a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres y le vamos a enviar todo al Poder Judicial, a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, que no han hecho nada o muy poco, pues, porque deberían de estar ellos ahí sancionando jueces. Es que hay casos, que acaba de ocurrir. Imagínense una persona que está considerado como el principal generador de violencia en Colima. Colima es el estado con más homicidios en el país. De acuerdo a su población, pero es el número 1. A ver, pon la gráfica.
Bueno, este señor considerado el principal generador de violencia. Se le detiene en una circunstancia especial, porque además muchos amenazados por él, hasta autoridades. Y empieza el juicio y en la madrugada de hace una semana decide un juez dejarlo en libertad. Por lo mismo, porque no se integró bien la averiguación. Afortunadamente, cuando emiten ese fallo, dan la orden de dejarlo en libertad, la Secretaría de Seguridad Pública indaga, no les cuesta mucho trabajo, y encuentran, creo que 2 o 3 órdenes de aprehensión por delitos gravísimos de la misma persona. Y por eso no salió. Entonces, eso es lo que quieren en la Corte. Entonces, eso, y luego se convierten los ministros en legisladores, algo que nunca había sucedido, que el Poder Judicial borrara nulificara un artículo de la Constitución. No, no. Claro, el Congreso, pero no la Suprema Corte de Justicia. Sería una barbaridad. No, pues imagínense. Ya no toman en cuenta el Ejecutivo ni el Legislativo. Así es. Para que ellos hagan sus leyes como crean. Como sí. Y sacan una barbaridad que es asombroso. Sí. Un superpoder. Sí. Muy serio para el país. Sí, es muy serio. Es muy serio. Para que Diego Valadez, que es constitucionalista, no es santo de mi devoción, pero reconozco que es maestro de derecho constitucionalista. No está con nosotros, nos ha cuestionado, pero ante esta barbaridad se ha pronunciado y sí sería bueno, y recomiendo que se lea lo que dice. No encontraron. Es que tenemos por casa. ¿Por? Presidente, sobre dar a conocer el nombre de los jueces, magistrados y ministros que forman parte de esta corrupción, porque también hay corrupción en el Poder Judicial, pues nada más recordar que como parte del derecho a la información, los ciudadanos… Pídanlo ustedes, porque si no algo que nosotros cuestionamos, que no haya juicio sumario ni linchamientos
Sí, está bien que eso no exista, presidente, pero también la gente tiene derecho a saber quiénes son estos jueces, magistrados y ministros corruptos. Por eso el derecho a la información, el derecho humano a saber, garantiza que los servidores públicos estén o tengan mayor tolerancia al escrutinio público y también a la crítica y a la opinión de las personas. Entonces, falta que haya escrutinio sobre el Poder Judicial. Fíjense que con todo lo respetuoso que somos de los otros poderes y aún actuando con humildad, porque tenemos la convicción de que el poder es humildad, es muy fuerte el que el presidente de México señale a estos jueces aquí. Entonces, vamos a entregar el expediente completo de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces. Entonces, si queremos que todo esto lo tenga, creo que el día 5 van a tomar la decisión en la Suprema Corte, que tengan los expedientes, porque estamos hablando de delitos graves. Se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego, homicidios, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder? Violando lo que establece la Constitución. A ver. Por 100,000 habitantes, mire, Colima. Y a ver por qué no ponemos nada más de ese caso. El de el señor, sí. Nada más ese caso. Lo detienen en la madrugada. Ah, sí. Ya lo habían aprendido, lo dejan en libertad. Sí. Dos. Este es otro delito. Ya este es Colima. Presuntamente participa en esta riña, 8 muertos, 7 heridos en Colima. A ver, se le detiene en la Ciudad de México, que es el 18 de agosto. Lo liberan en la madrugada de unos días después el juez, y como estaban las otras órdenes de aprehensión, pues él sí,
se les mantuvo. Esto es. Y ¿no tienes el artículo de Valadez? Es una entrevista. ¿Quién la hace? Del Universal. Presidente, ya aprovechar por último sobre este mismo tema de las normales rurales, bueno, todo lo que pasó, preguntarle si ahora sí que ya va a entrar Leticia Ramírez a la Secretaría de Educación Pública, ¿se tomaría en cuenta esta propuesta de que se federalicen las normales rurales? Sobre todo porque los estudiantes pues cada año tienen que movilizarse para que los estados les den su presupuesto y los mantienen prácticamente ahorcados. Hay muchos ejemplos de estas normales que además ya quedan muy pocas en el país y que son muy importantes para las personas muy humildes, los campesinos, es para los hijos de campesinos y de obreros esta educación pues que no podrían acceder a universidades o a otro tipo de escuelas. Entonces preguntarle si por fin se podría ya hablar de la federalización de las escuelas normales rurales del país, presidente. Va a estar con nosotros ya Leti, creo que el viernes, pasado mañana, va a estar con nosotros y le vamos a pedir que nos dé una respuesta. Desde luego, tenemos que mantener a las normales rurales, los internados, apoyar y, mejor dicho, seguir apoyando Chapingo, toda la educación. Hace unos días grabé un mensaje dando a conocer de que se habían creado 145 universidades del sistema Benito Juárez. Y en las redes alguien puso que era mentira, que dónde estaban. Le voy a pedir a Jesús que dé a conocer dónde están las 145. Es que están en los lugares más apartados. La maestra Raquel Sosa es la responsable y son como 65,000 alumnos que antes no tenían posibilidad de estudiar. Entonces se quedan sorprendidos. Dice, ¿cómo 145 universidades? Sí, 145 universidades, y van a ser 200. Y es con ese propósito de que en los lugares más apartados, porque si no, no pueden estudiar los jóvenes. ¿Cómo consiguen para el pasaje? ¿Cómo consiguen para la alimentación? Entonces es acercar la educación y las becas para que puedan estudiar. Pero sí me llamó la atención mucho porque pusieron en duda y muchos sosteniendo de que era mentira, porque no conocen lo que se está haciendo en todo el país. No hay un municipio de México, uno de México, que no tenga un plan integral de desarrollo social. Y llamo a que lo revisen. Todos los municipios, bueno, se los planteo de otra manera, no hay un pueblo en donde no reciba un adulto mayor una pensión. No hay.
en todos, porque son derechos universales y no es el discurso, no son palabras, hechos. Entonces, lo de las escuelas, de las normales, lo vamos a ver aquí ahora que venga Leti. ¿Sí? Así es. Sí. Y otra cosa que es interesante, que mañana no, porque no vamos a estar, pasado mañana, resulta que esta modificación a la Constitución se hizo en el gobierno de Calderón para lo de las detenciones, la prisión preventiva, en el 2008. Y hoy en la mañana pedí, ¿sí? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron a favor? No, estamos haciendo la investigación. Santiago Krill a favor, Marco Cortés a favor, Murillo Karam a favor. No, ese no. El finado no, con los muertos no nos metemos. Pero los que están en contra votaron a favor. Pero quiero ver también qué pasó al día siguiente de la aprobación en los medios. ¿Qué opinaron los medios? Y a ver también qué sucedió, si hubo alguna declaración de algún ministro oponiéndose. Eso sería para pasado mañana. Lo vemos. Es un buen tema por esto. Entonces, si el Poder Judicial, de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo, porque eso era, se convierte en el poder de los poderes. Porque los potentados tienen más control de ese poder. Se les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios. O sea, ya en el Ejecutivo ya no, porque en el Ejecutivo manda el pueblo, el único amo es el pueblo. Y en el Legislativo también ya no es lo mismo, porque ya no tienen mayoría. Imagínense cómo era el Legislativo durante el periodo neoliberal, ya lo vimos aquí, todas las reformas que aprobaron, todas, para legalizar el saqueo de los bienes de la nación. Todas. Ninguna reforma en beneficio del pueblo. Todas en contra de los trabajadores, en contra de los campesinos. ¿Pruebas?
la reforma al artículo 27 constitucional, la reforma al artículo 123, en contra de los consumidores, las reformas fiscales, aumento del IVA, aumento al impuesto sobre la renta, reformas en contra del pueblo de México, de la nación, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. Ahora resulta que, como se hizo una reforma para que la corrupción sea delito grave, que no lo era, o que lo quitaron en la época de Salinas, ahora quieren los del Poder Judicial regresar a que la corrupción no sea delito grave. Es muy interesante el tema. Y luego otro argumento que he escuchado por ahí: decir, es que nos los van a exigir los organismos internacionales. Entonces, la Constitución nuestra va a estar sujeta a los acuerdos internacionales. Es otro tema también importante. De modo que no nos vamos a aburrir. Vámonos a desayunar ya, ¿no?